economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno amigos, aquí estamos realmente con un día muy movido. En Galáctica Internacional siempre tratamos de tener las dos caras de la moneda, ¿no? Si somos comunicadores pluralistas independientes, tenemos que escuchar todo. Evidentemente la información llega, la difundimos y después cada uno de ustedes, como lo venimos diciendo hace más de 4 décadas, debe sacar sus propias conclusiones. Si el sistema democrático no habilita para que cada uno se exprese de manera independiente, estamos haciendo las cosas mal, los deberes se están haciendo mal. Por eso habilitamos justamente a todo el mundo para que dé su opinión y después los oyentes y televidentes con absoluta libertad sacarán sus conclusiones. Bien, vamos a darle la bienvenida a un estimado columnista, analista en materia económica como lo es el doctor Aldo Abraham. Un gustazo enorme, Aldo, bienvenido como siempre, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Aldo, me imagino que estarás impactado también, como está pasando con la dirigencia política, por todos estos cambios profundos que estamos teniendo permanentemente, ¿no? Y fundamentalmente la gran preocupación, fíjate que nos están planteando los oyentes y televidentes, es qué va a pasar con la economía de la Argentina, ¿no? No es poca cosa. No, y lamentablemente va a ser consecuencia de las decisiones que tomemos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Acá creo que las últimas elecciones del domingo generaron un cierto desasosiego en la gente, ¿no? Uh-huh. Y a muchos los moviliza a decir, bueno, no voy, no voto, voto en blanco y de esa forma no soy responsable de un futuro gobierno. Lamento decirles que tienen todo el derecho del mundo Oh, a ir a votar a a la quien pucha. quieran, a no votar, a votar en blanco, Sí. pero siempre van a ser responsables de el futuro gobierno, aunque nomás no sea por omisión. O Claro. sea, cada uno decida, a mí me parecen todas las decisiones desde ya respetable, pero no digamos que es para no ser responsable, ¿no? Tampoco vale esto de, bueno, yo no apoyé a nadie, y bueno, entonces tampoco soy responsable, justamente, sos más bien irresponsable, diría, porque Sí, debiste haber participado como ciudadano sí, activamente sí. para que aquello que vos quieras suceda en la Argentina. Hoy pareciera que no es lo que está por suceder, ¿no? Ha habido un vuelco en las últimas elecciones en términos electorales con respecto a las PASO. Sí. Eso se dio fundamentalmente porque aumentó fuertemente la cantidad de votantes con respecto a las PASO y mucho del voto que ha sacado el candidato oficialista, el actual ministro Sergio Massa, tienen que ver con el famoso plan platita en el bolsillo de la gente, ¿no? Y es medio triste porque esto es plan para hoy, diría yo, pan, no solamente pan para hoy, sino platita en el bolsillo para hoy, hambre para mañana, porque como no hay con qué financiarlo, lo que vienen haciendo es darle a la maquinita de imprimir pesos a más no poder, con lo cual está el rojo vivo y eso está haciendo que nuestra moneda pierda fuertemente poder adquisitivo, como pasaría con cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente quiere, y acá están produciendo muchísimo más de lo que la gente quiere, y eso está haciendo caer el valor de nuestra moneda fuerte, el poder adquisitivo de la moneda, y eso nos empobrece a todos, porque es cierto que esa plata que le mandan al gobierno le permiten gastar más a ellos, pero la contrapartida de ese mayor gasto, lamentablemente, es nuestro empobrecimiento. Nosotros vamos a Después te gastar va pasando factura, eso evidentemente, y ya lo hemos en la, experimentado y sufrido, ¿no? totalmente. Las próximas semanas vamos a ver que una inflación que se desaceleró un poco ahora en octubre, pero eso Sí. pasa, lamentablemente, diríamos, en la Argentina siempre, que es lo normal, una normalidad rara, porque siempre es de inflación alta, pero bueno, en esa normalidad de inflación alta siempre se desacelera un poco la inflación en octubre, es lo que ha pasado. Y ahora vamos a ver que se acelera los próximos meses y mucho. Yo creo que vamos a estar
arriba del 180% este año Ah, y muy probablemente veamos más del 200% largo en los primeros meses del año que viene. Y ahí nos vamos a enterar cuando pasen las elecciones y nos dejen de poner platita en el bolsillo, mm, que somos muchísimo más pobres de lo mm. que éramos antes, La ¿no? triste realidad se va a ver y se va a reflejar a partir de ese momento, ¿no? ¿Cómo crees vos que no habiéndose presentado ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de ninguno de los candidatos, un plan económico serio, razonable, se puede llegar a revertir esta situación? Yo veo que la oposición sí ha estado trabajando en ese sentido. Es cierto que Ujú. no lo ha anunciado, está planteando y estuvo planteando todos los candidatos de la oposición, ¿eh? En Sí. mayor o menor medida Ujú. planteaban en su esquema de trabajo los equipos que iban a presentar el día siguiente, si eran los elegidos, ¿no? Al día siguiente de la asunción del nuevo presidente iban a estar presentando las reformas estructurales más urgentes que necesita la Argentina. Sí. Hoy nadie cree que nuestro país, ni argentinos ni extranjeros, ¿no? Que nuestro país tiene un futuro de normalidad por el actual rumbo. Así que, bueno, una de las cosas fundamentales para que haya un proceso de recuperación, para poder bajar la inflación cuando tenemos hoy ya un Banco Central absolutamente quebrado, es aumentar la credibilidad en el futuro, un futuro mejor para la Argentina. Bueno, y para eso, además de un nuevo presidente, lo que se necesita son las medidas lanzadas, un programa de gestión claro. En ese sentido estaban trabajando. Lo que pasa es que suelen a veces los medios usar esos programas en forma parcial, con Ah, recortes parciales, sí. para castigar al candidato que no les gusta y por Claro, eso ahí a está el veces tema. Ujú. se Por eso yo, guardan. viste, lo comentaba en la presentación previa a tu charla, justamente eso, ¿no? De que lo fundamental es que nosotros, los comunicadores sociales y los medios, transmitamos realmente la información en general y que después, bueno, la gente vaya sacando sus propias conclusiones. A veces se enojan los candidatos, ¿no? De estas cosas porque quieren de que nosotros seamos, digamos, proclives a avalar ciertas cosas que por ahí no son las adecuadas. Pero sí lo que hacemos es acercar la información absolutamente clara, transparente, como debe ser, para que se vea y que la gente pueda tomar conocimiento de esas alternativas que están proponiendo. Cosa que ha faltado, que ha habido mucha falencia en esa materia, ¿no? En esta etapa electoral de este 2023. Sí, totalmente. Más cuando son banderas a veces que se hacen ondear en la campaña. Ujú. Y ha pasado que, bueno, alguna de esas banderas, en vez de explicarle al propio candidato, a su equipo, que es lo lógico, ¿no? Ajá. Que debería suceder, lo termina comentando alguno de la oposición o explicando a alguien que no está de acuerdo con esa idea y que tiene todo el derecho del mundo a no estarlo, ¿no? Pero Sí. lo peor que uno puede hacer como candidato es dejar que la oposición explique lo que querés hacer. No, tenés Claro. que explicar vos lo que querés hacer. Y ¿Y si por no, qué, y por qué ha no pasado, y digas por qué ha nada. pasado eso? O sea, esto que vos planteás es gran parte de la realidad de lo que vive la Argentina en este momento, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Hay desconfianza de parte de los mismos integrantes de los equipos políticos que no quieren hablar del tema porque saben de que está la situación muy complicada y que cualquier cosa que diga va en contraposición con lo que necesitan ellos que se plantee? No, yo creo que muchas veces es error comunicacional, ¿no? Porque suponete que alguien dice, bueno, tal tema, la verdad es que si salimos a hablar de este tema, Mm, la gente no nos va a votar, pues lo que tenés que hacer es evitar hablar de ese tema, ¿no es cierto? mm, Plantea todos los demás temas. Ahora, cuando usás un tema como bandera, ¿sí? Y bueno, tenés que estar en capacidad de explicarlo en forma sencilla, porque ese es otro problema. A veces las medidas que hay que tomar no se pueden explicar en forma claro. sencilla, ¿no? Ujú. Esas medidas que si no las explicas bien, pueden sonar mal, pues no las cuentes, no las trates de explicar, ¿no? Ujú. Pero acá se lanzan las cosas al aire
la gente después no sabe qué información barajar Sí, y genera mucha incertidumbre y ha pasado varias veces a lo largo claro. esta, eh, de esta campaña, ¿no? Ajá. Para Melconian, bien o para mal. Melconian, cuando hizo la charla, la presentación de algunos temas puntuales, ¿no? Respaldando, digamos, la campaña de Juntos por el Cambio, ¿se fue de mambos? Algunos estiman que sí, que eso generó también una gran cantidad de dudas de los votantes y que les hizo volver a repensar justamente su voto, ¿no? Producto de lo que hemos visto justamente en los últimos días. Sí, no estoy tan seguro de que haya sido la presentación, que fue Ujú. bastante clara, pero eh, con anuncios, sí, que por ahí hubieran necesitado más explicación. Yo creo que la gente es tan fino no hila. A mí la idea de Melconian de ir a un mercado desdoblado me Sí. parecía mala, Ujú. sinceramente. Yo hubiera hecho una salida, de hecho propongo una salida como la que hizo Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos del cepo, el único cepo que por otro lado salimos ordenadamente y Ujú. salimos ordenadamente y no lo copiamos, es como una vez que hacemos algo bien, copiémoslo, porque los Claro. 21 anteriores que tuvimos salimos con crisis monetarias, cambiarias por sostenerlo, y ¿qué Ajá. estamos haciendo ahora? Tratando de sostener este cepo. Un Sí. absurdo, ¿no? Mm. Claramente copiamos lo que sale mal, nunca lo que Qué sale bárbaro. bien. Y la verdad Mm. es que la salida de ese cepo, por más que tuvo costos, porque Ujú. salir de un cepo siempre va a tener costos, nos guste o no, fue infinitamente menor el costo a lo que hubiera sido tener una crisis monetaria y cambiaria por quebrar al Banco Central, que es como terminaron los 21 cepos anteriores, ¿no? Sí. Ujú. Y más, tres de esos terminaron en hiperinflación. Así que yo creo que hay que salir con una reforma monetaria que vaya a una Ujú. unificación cambiaria. Y es cierto, también en aquel momento no fue factible desarmar de un día para el otro la maraña de regulaciones, de Sí. restricciones, imposiciones que hacían al cepo. Llevó algunos meses, ¿sí? Pero casi todos operábamos, todos los argentinos y todas las empresas, casi todos operábamos en un mercado único y libre. Sí, la Y prueba, bueno, lo que estamos viendo con se que van está desarmando. pasando, ¿no? O sea, esto evidentemente ha sido muy desprolijo y ha deteriorado sectores claves de la economía y también en materia educacional y en materia de la salud del país, ¿no? Porque vos fíjate, ahí te encontrás con situaciones muy complejas como la que está pasando en estos días, la situación dramática que se vive en cuanto es la adquisición de elementos fundamentales para cuidar la salud, el problema que hay en el sector cardiológico que no hay elementos, ¿no? Genera un desbarajuste realmente muy, muy complicado. Sí, lo que me parece que este gobierno no se ha dado cuenta es que no hay nada más caro para la gente que lo que lamentablemente, porque no hay, no lo podés comprar, ¿no? Ujú. Y lamentablemente estamos teniendo escasez de muchísimas cosas en Sí. el país, que ha llevado a que paren plantas de producción, y nosotros queremos un país que crezca, que brinde Ujú. bienestar. Me parece que parando plantas de producción porque no hay No resuelve insumos, nada, claro. no lo vamos a conseguir. Mm. Estamos viviendo en este momento una enorme escasez de combustible, Ujú. colas interminables, Sí, estaciones de servicio cerradas. una vergüenza. Un Sí. país parado no. Sí, podemos llamar y decir, bueno, ahora vamos a traer hasta que lleguen los 10 barcos Ujú. estos que quieren Y sí, traer, que negociaron hoy traer, ¿qué vamos a claro. hacer? O Andar en sea, bicicleta, ¿no? Andar a pie. hay una falencia realmente de los funcionarios muy notable, ¿no? Es muy patético esto que vemos, porque hay una falta de organización, como lo que yo te comentaba, básicamente de no prever las necesidades de mediano plazo. Es que acá no es que los funcionarios tienen que prever nada. El problema de nuestros funcionarios es que pretenden prever, ordenar todo, ¿no? Ajá. Y evidentemente son unos incapaces, y ya lo Bueno, demuestran cuando y uno sí, observa que el Estado argentino, a pesar de que gasta una monstruosidad, porque gasta una monstruosidad, a los argentinos no les brinda claro.
las funciones elementales que dice la No le Constitución que resuelve, no tiene le resuelve las que necesidades brindar. básicas, claro. Y eso que nosotros lo votamos para eso, no para que anden manejando empresas. Resulta que todos los días inventan una empresa nueva, que después le va mal a esa empresa, los únicos que ganan son todos los que laburan en esa empresa, porque lo pusieron a dedo para que ganen una fortuna, pues son amigos, son punteros, y bueno, y hay que darles un currito. Y la verdad es que esas empresas no funcionan y no funcionan, porque si no pudieron hacer funcionar el Estado adecuadamente para que nosotros tengamos los servicios que tenemos que tener, ¿cómo van a saber manejar una empresa? O sea, acá hay que exigir de una buena vez, pero votar en ese sentido, porque nosotros votamos en un sentido y después exigimos en otro, y entonces somos sumamente incoherentes. Votemos en un sentido que es, miren muchachos, basta. Durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado para la política que le sirve a la A política ellos, y claro. se sirve de los ciudadanos. Claro. Pues basta. Tenemos que tener un Estado que le sirva a los ciudadanos y que lo podamos pagar, ¿sí? Porque hoy no lo podemos pagar y vamos de quiebra en quiebra, Ahí está. con inflación, Ahí a está el tema. inflaciones Claro. altísimas. La verdad es que así no va a funcionar. Votemos la gente que nos dice que va a darnos ese Estado. Si seguimos votando a los que construyen el otro Estado para la política, bueno, después no nos quejemos, ¿no? Estamos mal, ¿no? Evidentemente hay una falta de concientización también de gran parte de la población que no visualiza estas cosas, ¿no? Teniendo como base justamente esta situación que estamos atravesando hoy por hoy, ¿no? De una decadencia absoluta. ¿Vos creés de que un plan de cerrar justamente esos acuerdos espurios que hay dentro de las empresas del Estado que están siendo muy mal manejadas y que, digamos, producen una pérdida tremenda, ¿no? Y también le restan posibilidades de crecimiento al país? ¿Alguno de los proyectos que han presentado estos dos candidatos que tenemos hoy por hoy es creíble? ¿Genera confianza? La realidad es que los proyectos que ha presentado el actual gobierno, el actual ministro de Economía, es crear más empresas públicas, ¿no? Hay un viejo dicho que es que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y entonces lo que termina pasando es lo que nos termina pasando. O sea, tenemos una aerolínea como Aerolíneas Argentinas que te dice que su principal rol es interconectar el país, ¿no? O Sí. sea, son vuelos de cabotaje. Bueno, ahí no pierde la mayor parte de la plata que pierde. Y eso que pierde un montón, ¿no? 14 millones, varios millones de dólares por día, ¿no? Está perdiendo entre todas 14 millones de dólares. Entonces, ¿y dónde los pierden los vuelos externos? ¿Qué necesito yo? Que la gente viaje al exterior. La verdad es que hay un montón de empresas que vienen y prestan esos servicios, ¿no? Acá lo que habría que hacer es, toda empresa que pueda ser gestionada por el sector privado, tiene que ser gestionada por el sector privado, lo va a hacer mucho más eficientemente. Y si, por ejemplo, yo, como ejemplo, doy Aerolíneas Argentinas, pero esto corre para cualquier empresa del Estado, Sí. ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, que una ciudad a la cual no quiere ir nadie vayan tantos vuelos por semana, por día, lo que sea, pues digo, licito un subsidio, ¿no? A quienes quieran volar a esa ciudad cumpliendo las condiciones que yo haya fijado de Sí. tantos vuelos y de tales características esa plaza, y elijo a la empresa que me pida el menor subsidio, ¿no? Y seguro que esto va a ser muchísimo más barato que tener una empresa estatal que lamentablemente, fíjate vos qué cosa increíble, hasta que no llegaron los low cost, Sí. ¿no? Había un montón de gente que no podía subirse a un avión Tal porque cual. era Era carísimo. Y carísimo, sigue claro. siendo una empresa Y sí, carísima, claro. Aerolíneas Argentinas, a pesar de que pierde plata un montón de los contribuyentes, ¿sí? Sigue No siendo puede carísimo. competir, no puede competir, claro, claramente. Entonces, Ahí vos está el decís, tema. ¿para qué tengo una empresa que solamente la pueden usar los más ricos, Claro. para subsidiar a los Y más sí, ricos? No, es una cosa de locos. es ¿Sí? increíble. Sí. Tengamos empresas que le presten servicios a todos los argentinos, ¿no? Pero acá lo que hacen es boicotear a las empresas que justamente le permiten volar a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque si no tienen más pérdida la empresa estatal, ¿no? Claramente eso no Sí. funciona. Te cuento una anécdota. Bueno, los uruguayos tenían
una Sí, empresa Pluma, estatal, que daba claro, tremenda Pluma que pérdida. daba mucha pérdida, exacto. Ujú, ¿Y claro, quién cerró esa empresa? ¿Un gobierno de centro derecha? No, el Frente Amplio, que es claro, de centro izquierda, con un presidente que fue Tupamaro, o sea, claro. el ex, lo Mm, que sería acá Montoneros, ujú, ¿no? O sea, de ultra izquierda, sí, porque los tipos se dieron cuenta, o sea, ¿yo qué estoy claro, haciendo? Gastando plata en una empresa, un montón de plata en una claro. empresa aérea, cuando ese servicio lo puede prestar Ujú, más barato cualquier otra empresa que quiera volar acá bajo ciertas reglas de juego, ujú, ¿sí? En vez de gastar esa plata de los contribuyentes en la gente que lo claro. necesita. Un absurdo. Fíjate, lo que vos decís es muy interesante, porque un hombre como Mujica, que tenía otro concepto totalmente distinto, ya lo fue planteando. Ahora la calle Pou está planteando también la posibilidad de ceder, dicen, a una empresa privada nuevos acuerdos. Pero eso ha movilizado el tráfico, digamos, aéreo de pasajeros en el Uruguay y también lo ha hecho más competitivo con estas lockouts que están muchas de ellas funcionando en la Argentina y otros países vecinos. Cuando hay coherencia eso se puede llevar a la práctica. Cuando hay Sí, curritos con las quintitas que arman algunos políticos, bueno, termina pasando lo que ha sucedido durante tantos años con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Una empresa que habría que haberla potenciado totalmente, fíjate cómo está, ¿no? O sea, no logrando equiparar los números, las cuentas, no le cierran nunca. nunca, ni les va a cerrar Claro. porque cuando hacen una empresa estatal, en general los gobiernos te dicen que es para todos los argentinos. Ujú. ¿Sí? Y la realidad es que después la ves funcionar y entonces ponen directores, Sí. amigos, Mm, gente que claro. de la política, porque la política de alguna forma hay que mantenerla con sueldos altísimos, mil Mm, privilegios. Los ujú, sindicatos también ujú, los parasitan claro. porque empiezan a pedir privilegios y sueldos que, cierto, en el sector privado no los podrían ganar, pero no los Sí, podrían ganar porque no se pueden pagar. Ahora, como exacto. después atrás venimos los contribuyentes y tapamos los agujeros, ¿qué importa? ¿No? Terminamos Y, siempre sufriendo los mismos, en definitiva, ¿no? y Y después vienen los restándole a amigos. otras necesidades, es así. Y vienen los amigos de los funcionarios, ¿no? Para llenar más cargos, de los políticos para llenar más cargos bien pagos, Es y así. vienen los amigos empresarios, ¿sí? Para proveer a esas empresas. Una Con locura. suerte se hace una licitación Mm, que suele estar arreglada. En general las amistades no suelen ser esta de eso. Mis mm. amigos, los proveedores, no suele ser por la amabilidad y la bonomía del proveedor, Ahí está el tema. sino por la generosidad del Mm, proveedor. sí. Y entonces al rato vos lo único que ves que efectivamente es de todos los argentinos es la cuenta a pagar. Así De es. toda la fiesta de los que están ahí La adentro, fiesta siempre la la pagamos los terminamos pagando los contribuyentes. contribuyentes, los ciudadanos, lamentablemente. Gracias, Aldo. Hablamos en cualquier momento. Vamos a ver cómo se va abriendo, esperemos, el panorama y esperemos que en materia económica esto se clarifique lo mejor que se pueda, ¿no? Esperemos. Un abrazo. Bueno, hasta Gracias. luego. Muchas Hablamos. Muy gracias. gentil. Buenas Aldo, gracias, Aldo. Aldo Abrán, economista, analizando un poco los temitas que preocupan a la sociedad de estos tiempos. Ya venimos. Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica.